Multiplataforma RNB, la señal que recorre la patria. Presenta Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales con Elizabeth Pereira. Es hora de contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. El sur global. Les saludamos desde la multiplataforma de Radio Nacional de Venezuela en este programa Mundo Conectado, análisis y perspectivas globales. Les saluda Elizabeth Pereira y les acompañaré todos los martes en este espacio. Es hora entonces de contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. En la presidencia de la multiplataforma del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En los controles, Alberto Simancas. Saludamos, por supuesto, a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Bueno, queridos usuarios y usuarias de este sistema, queremos compartir con ustedes las intenciones iniciales de este programa, y es que Mundo Conectado va a ser un programa de radio educativo e innovador que está diseñado para ofrecerle a todo el público una comprensión sencilla, diáfana, accesible y profunda de las relaciones internacionales, los análisis geopolíticos y las dinámicas globales actuales en las que todos estamos inmersos. Utilizando, por supuesto, un enfoque pedagógico, buscando desmitificar algunos conceptos complejos de las relaciones internacionales o de los eventos internacionales. Independientemente, por supuesto, de su formación previa, usted en este programa podrá entenderlos y apreciarlos, para que de este modo juntos podamos contribuir a contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas que caracterizan en la actualidad a las relaciones internacionales. Por supuesto que en este programa vamos a ir integrando gradualmente a expertos en el campo, algunas herramientas interactivas, y también incorporaremos segmentos dinámicos para mantener su interés y fomentar el aprendizaje continuo y mutuo. Además, intentamos brindar una educación accesible y profunda sobre estos temas de relaciones internacionales y de geopolítica, desafiando las barreras del conocimiento, las barreras comunicacionales y acercando la comprensión global de todos los usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela. Este programa, además, se estructurará para abordar temas de relevancia internacional de forma cercana y fresca. Se explorarán, además, eventos internacionales de actualidad, las relaciones diplomáticas y las implicaciones políticas globales en las sociedades locales de todo el globo, especialmente con énfasis en el sur y en el este global. Iniciamos entonces con algunas noticias del mundo conectado, y es que ha sido noticia para el mundo el día de ayer en la toma de posesión del presidente Donald Trump, entre otras noticias internacionales de relevancia. No obstante, hemos visto cómo todos los medios internacionales han recogido, por supuesto, la toma de posesión y el producto y resultado de ella, que tiene que ver con una serie de decisiones recogidas en los decretos firmados a lo largo del día, luego de la toma de posesión y en horas de la noche, que tienen importante impacto internacional. Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con el tema de Cuba. Previo a la toma de posesión, el presidente Biden había decidido sacar a Cuba de la lista de países terroristas, y hemos visto en la noche de ayer cómo una decisión ejecutiva la devuelve a esa lista. Pero también hemos visto importantes decisiones de parte del presidente Donald Trump. Tienen que ver dos de ellas con organismos internacionales. La primera tiene que ver con el sorprendente anuncio de la retirada de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Y eso se debe fundamentalmente, en palabras del mismo presidente Donald Trump, a la incapacidad de la Organización Mundial de la Salud de haber gestionado adecuadamente la crisis de la pandemia y otros asuntos de la salud mundial. Pero también el presidente Donald Trump había indicado el día de ayer, a través de una de sus órdenes ejecutivas, que también va a retirarse a Estados Unidos del Acuerdo de París. Es decir, este gran acuerdo global que alcanzamos en el mundo, que contenía además unos consensos muy delicados y muy difíciles de lograr, va a significar en los
en el próximo año, porque toma tiempo, también está retirada, ¿verdad? Primero debe denunciar el acuerdo, que es la manera correcta de llamarlo, ante la Organización de las Naciones Unidas, y pues hacer todo el proceso para revertir esta adhesión a el acuerdo. Pero no quedan allí las decisiones del presidente Donald Trump. También vimos cómo, por ejemplo, hizo referencia y alusión, y a través también de una medida legal directa, al hecho de supuestamente seguir protegiendo su frontera del sur, y para ello entonces decretó una medida de emergencia para el sur de los Estados Unidos, es decir, para México. Adicionalmente, entonces, esta medida no la podemos entender separada de la medida que tomó en relación a nombrar a los grupos irregulares o a los grupos delincuenciales, especialmente los que operan en la frontera sur de los Estados Unidos, como grupo terrorista. Bueno, también mucho se especula en relación a que si esto se refería a la operación de los grupos como el Tren de Aragua en los Estados Unidos, etcétera. Lo que sí es que esto tiene una clara vinculación con la política del presidente Donald Trump de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. No para allí el análisis que quisiéramos compartir con ustedes en la mañana de hoy, es que justamente hay razones para preocuparnos por lo que va a ser el contenido o la directriz de la política del presidente Donald Trump de cara a las relaciones internacionales. Y es que hechos como, por ejemplo, los que él ha venido anunciando en relación, por ejemplo, a Groenlandia, o a cambiarle el nombre al Golfo de México, o el hecho de decir que Canadá tiene que volver a ser territorio de los Estados Unidos, o las menciones al Canal del Panamá, nos dan claros indicios de el rasgo fundamental que va a tener la política exterior del presidente Donald Trump, y es su contenido altamente injerencista y por supuesto militarista, porque ninguno de estos objetivos pudiera alcanzarlos el presidente Donald Trump de no implementar en la escena internacional una política altamente guerrerista y militarista. Y para ello entonces él se hizo también en su discurso, luego de haber tomado posesión, de un pronunciamiento importante que debemos valorar con cuidado, y es el que se refirió al tema del fortalecimiento de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, ¿no? Y pues sabemos que el fortalecimiento de la Fuerza Armada de los Estados Unidos no es equivalente a hablar del fortalecimiento de la Fuerza Armada bolivariana, en este caso, ¿verdad? Cuyos fines tienen que ver con la construcción de la paz y la consolidación del desarrollo nacional. Entendemos y sabemos cuál es el contexto exacto de esto. Y aquí, queridos usuarios y usuarias, yo quisiera llamar su atención porque en el marco de este discurso, el presidente Donald Trump se refirió a dos aspectos importantes. El primero fue que indicó que va a volver el estatus de la Fuerza Armada de los Estados Unidos al 2017. Y sabemos exactamente nosotros cuál fue el contexto del 2017 para hacer de su Fuerza Armada, en el concepto de la geopolítica norteamericana, pues una Fuerza Armada fuerte, esa que interviene, esa que opera a nivel internacional, sin importar el respeto de la soberanía de los pueblos, etcétera. Pero sobre todo este fortalecimiento de la Fuerza Armada tiene que ver con algo que debe llamarnos la atención y ocupar nuestro estudio en lo adelante. Y es que justamente está vinculada a su mención expresa de una ley que se conocía como la Ley de Enemigos Extranjeros de los Estados Unidos. Esta es una ley que data de 1798 y que pues sin duda alguna reviste un peligro particular porque es la base, por ejemplo, de las intervenciones arbitrarias, de pues sencillamente actuar sin ningún apego a derecho, más allá de las explicaciones que se dé los mismos Estados Unidos para, proteger supuestamente sus intereses o su seguridad nacional. Entonces, bueno, hemos de estar alertas en lo sucesivo a este tema.
Además, creo que valdría la pena que nos enfocáramos también en otros asuntos que van a ameritar también que nosotros miremos muy de cerca. Y con esto me refiero, por ejemplo, a los asuntos comerciales. Previo a la toma de posesión del presidente Donald Trump, ya habíamos visto también algunos anuncios que nos daban luces de lo que podríamos esperar en este tema y en estos ámbitos, ¿no? Pero bueno, llama la atención no solamente la designación de quien es, pues a él ha elegido para ocupar, por ejemplo, la especie de Secretaría Comercial de los Estados Unidos, sino el anuncio que había adelantado días previos, pero que confirmó el día de ayer, en relación a la creación de una especie de secretaría para el tema de recabación, de aranceles, tarifas, impuestos, etcétera. Entonces, esto viene acompasado de, si lo conectamos con lo que habíamos dicho al principio, tiene que ver un poco con esta desesperación por parte de los Estados Unidos de retomar el control del comercio mundial. Y esto no solamente tiene que ver con China, esto tiene que ver con la pérdida importante de influencia que ha tenido los Estados Unidos en un tema trascendente, que es el tema del uso del dólar. Es decir, esto no solamente es una referencia directa o para desafiar a China, sino que también sigue evidenciando cuál es o cuál ha sido, mejor dicho, el efecto de el desempeño económico de los países emergentes frente a la desdolarización. Entonces, esto son, digamos, algunas de las pinceladas que nosotros podemos, adelantar en este análisis, que en la medida en que se sigan produciendo los decretos, las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, y viendo también, por ejemplo, la actuación futura de quien ha elegido como secretario de Estado, pues va a meritar que continuemos en este camino reflexivo para comprender estos asuntos. Ahora, todo esto va aparejado con asuntos de la política interna estadounidense de importancia. Todas estas medidas a las que hemos hecho referencia y las que también él tomó, pero que no, por cuestiones de tiempo, no vamos a abordar, tienen que ver con un asunto trascendente de la política doméstica de los Estados Unidos. Y es que justamente Estados Unidos ahora mismo está en serios problemas. Primero, el déficit de los Estados Unidos es un déficit importante. En segundo lugar, el mismo tema de la inflación de los Estados Unidos, pero sobre todo el hecho de tener un mercado interno bastante estancado, producto de, por ejemplo, la crisis energética, a la cual él también se refirió a través de algunas medidas que va a tomar y que las vamos a abordar, por supuesto, en nuestro próximo bloque en referencia clara a la situación de compras de petróleo de Venezuela, pero también tiene que ver con el tema de la paralización de muchas industrias en los Estados Unidos y particularmente las industrias manufactureras. No obstante, no podemos descartar dentro de este análisis que efectivamente sigue siendo parte de la política de los Estados Unidos la reactivación de su economía a través de el uso de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, esta industria militar también está siendo objeto de una fuerte competencia internacional, si es que lo podemos decir de esa manera, por los avances tecnológicos que hay en otras latitudes, como por ejemplo en la misma Europa y pues por supuesto en el resto de el sur global. Ahora bien, ¿qué más podemos decir nosotros de esta toma de posesión del presidente de los Estados Unidos? Bueno, podríamos concluir y redondear la idea de que efectivamente no ha habido sorpresas en el fondo de lo que es la política estadounidense, ni hacia la región, ni hacia los temas centrales de la política internacional. Sigue jugando Estados Unidos a su hegemonismo, o más bien a recuperar, su hegemonismo, pero que en el fondo se trata de una manera personal diferente de seguir conduciendo esos intereses imperiales de los Estados Unidos, más que
podamos nosotros decir que hay un cambio de fondo. Por el contrario, debemos preocuparnos un poco por el incremento justamente que puede tener el tema de la hegemonía estadounidense al seguirse desprendiendo de lo que pudiera ser una especie de muro de contención de los organismos internacionales de los cuales sigue desprendiéndose. Y va a faltar ver en el camino también cómo va a ser el comportamiento, que ya tenemos también algunas ideas de lo que va a resultar el comportamiento del presidente Donald Trump frente a la OTAN. Ya hemos escuchado en el pasado que pues el presidente siente que financia a la OTAN y la OTAN es bastante ineficiente a los fines de la política exterior estadounidense y sobre todo a la política de seguridad. Por lo que también entonces allí tendremos que, aguardar un poco para ver, ese desarrollo. Por supuesto que en la geopolítica y en el mundo de las relaciones internacionales todos los eventos son cambiantes y pues hay una importante reacción internacional frente a estas primeras ideas que tenemos de lo que va a ser la política exterior estadounidense, la política de seguridad de los Estados Unidos y por supuesto cuando decimos eso también decimos frente a la política de intervención y a la política militar internacional que va a tener los Estados Unidos. Mundo Conectado, enfoque geopolítico. Bueno, esta sección tiene como finalidad que podamos compartir las noticias internacionales que tienen incidencia en Venezuela y las noticias nacionales que tienen incidencia en el ámbito internacional. Y de este modo revisamos los principales portales y pues nos encontramos con la noticia de el diálogo entre la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. Y es que este lunes el enviado presidencial de Estados Unidos, Richard Alan Grenell, designado para las misiones especiales en Venezuela, sostuvo reuniones con varios funcionarios venezolanos. Esta información se confirma en su cuenta X, en la que el funcionario publicó: Donald Trump es presidente de los Estados Unidos nuevamente y la diplomacia ha regresado. He hablado con varios funcionarios en Venezuela hoy y comenzaré las reuniones mañana temprano por la mañana. Hablar es una táctica, nos decía él. Pues también el día de ayer vimos declaraciones de el ministro Diosdado Cabello, en el que pues nos decía que todo el diálogo posible es bienvenido siempre que este se haga en el marco, por supuesto, del profundo respeto hacia nuestra soberanía. Además, queremos compartir con ustedes otras noticias nacionales de impacto internacional que tienen que ver con la activación de la primera T, que es la T de la transformación. Y pues de este modo, el día de ayer, el Ejecutivo Nacional dio lugar a la activación de la transformación económica del país y la importancia que tiene, esto para nuestros análisis y estas reflexiones conjuntas que realizamos van en múltiples sentidos. Primero, escuchamos al señor presidente de la República hablándonos de la importancia de sustituir las importaciones. Y es que justamente nos compartía algunas cifras que ya habíamos conocido desde la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, algunos datos económicos de relevancia, sobre todo los que tienen que ver con el abastecimiento nacional, que son unas cifras que el presidente había acotado, que había recibido de parte de la Asociación de Supermercados de Venezuela, y es que justamente nuestra capacidad de abastecimiento está en un 100% y los productos nacionales pues alcanzan el 85% en los anaqueles de todos los centros de venta y distribución del país. No obstante, refería el mandatario nacional el día de ayer que las importaciones siguen representando una cifra importante y nos daba la cifra de unos 11,000 millones de dólares y que era importante trabajar y recibir propuestas en el gobierno que pudieran coadyuvar justamente a disminuir esa dependencia de las importaciones, y para ello entonces era importante impulsar la vocación exportadora del país.
Además, el presidente nos alertaba sobre un asunto importante para nuestra continua reflexión, y es el hecho de que van a revisar todos los acuerdos comerciales hasta ahora suscritos por la República. Y esto, por supuesto, nos va a dar, información en el futuro cercano acerca del fortalecimiento o del establecimiento de nuevas relaciones comerciales o de la profundización de estas en el marco, por supuesto, de todos los sectores que se determinen. No obstante, también vemos que esto tiene que ver con asuntos importantes de la política internacional, y acá entonces lo vamos a vincular con nuestro primer tema de discusión. Hemos visto en los últimos días también, como buena noticia para el país, justamente el repunte de la producción petrolera. Hemos alcanzado la producción de más del 1 millón de barriles diarios. Nos daba el presidente ayer la cifra de 1.054.000 barriles ya hemos alcanzado. Y esto es importante frente, por ejemplo, a los anuncios o las medidas del presidente Donald Trump, y también unas declaraciones que dio ayer en la noche en relación al tema energético. Y es que el presidente Donald Trump también tiene previsto declarar esa emergencia energética en los Estados Unidos, y ha dicho que va a usar los recursos energéticos gasíferos de los Estados Unidos, y refirió textualmente no necesitar de el petróleo venezolano, pero que no obstante, esto va a facilitar seguramente en la visión de la política estadounidense continuar produciendo petróleo y gas del modo como lo han venido haciendo, porque no debemos olvidar que ellos son también un importante productor mundial. Pero donde vamos a ir con este análisis tiene que ver con el hecho de que, independientemente de que los Estados Unidos siga o no siga comprándole petróleo a Venezuela, estos recursos, por supuesto, van a gozar de la aceptación en el mercado internacional, puesto que, la colocación de estos productos sigue teniendo la demanda acostumbrada que tienen en el mercado internacional, sobre todo que en el tema, por ejemplo, del gas. Escuchábamos ayer y escuchamos antes de la toma de posesión a la vicepresidenta Delcy Rodríguez decirnos que dentro de las programaciones, dentro de las perspectivas económicas de los años 2025 a 2027, se tiene previsto que Venezuela se posicione en el mercado internacional del gas. Entonces, queremos también introducir elementos importantes de la geopolítica acá, como la creación de un nuevo balance para el mercado energético mundial, vista, por supuesto, la posición de los Estados Unidos, pero también a través de el ingreso de Venezuela al mercado energético, específicamente en el sector del gas. Hay también otras noticias, a nivel nacional que podemos compartir, y tienen que ver justamente con el tema de las iniciativas que persiguen atraer la inversión extranjera al país. Nos compartía nuevamente el presidente la cifra de que el país está preparado para recibir 52.000 millones de dólares en inversión extranjera, que fue firmada, pactada el año pasado, y que a lo largo de este año y de cara al 2027 vamos a ver entonces la concreción de todos esos proyectos. Proyectos que van a ser importantes, por supuesto, en el tema de generación de empleo, y van a ser importantes justamente para potenciar también esa recuperación económica. Pero aquí vale la pena destacar que las oportunidades de negocio, que es el otro tema en el que vamos a centrar nuestro interés en este programa, en tratar de identificar esas oportunidades de negocios y de inversión, también para contribuir a generar la confianza necesaria para que tanto venezolanos como extranjeros puedan invertir en el país. Tiene que ver con
el anuncio de la recuperación de nuestra capacidad industrial en aproximadamente el 45% del año pasado, y es que justamente se espera que para este año entonces ese parque industrial venezolano esté en un 70% de su funcionamiento. Y esta recuperación de la capacidad de producción nacional amerita, lo indicaba el presidente el día de ayer, que pues contemos con la participación conjunta de capitales nacionales y de capitales internacionales que por supuesto ya están llegando de todo el mundo, especialmente de los países emergentes, especialmente de los países BRICS. Entonces, pues este panorama debe alentarnos a que pues nos mantengamos interconectados o conectados como pues lo hemos establecido en el lema de este programa, a los fines de seguir conociendo y profundizando en todas las oportunidades que pueden vislumbrarse en el corto y en el mediano plazo. Pues también es importante que hagamos referencia a lo que respondió el presidente Donald Trump el día de ayer al ser consultado sobre el caso de Venezuela, y es pues que él, palabras más, palabras menos, indicó que pues seguían las cuestiones su curso y que en el caso del petróleo pues Estados Unidos no necesitaba del petróleo venezolano. Y pues nada, sabemos entonces de estas conversaciones a las que también nos referimos hace un momento, y hemos de esperar en los próximos días anuncios sobre el futuro de la relación bilateral, que siempre que se produzca en el marco, por supuesto, del entendimiento mutuo, estaremos cada vez más cerca de la recuperación y la reactivación de estas relaciones que fundamentalmente en el tema comercial pueden, impactar también la mejoría de la economía nacional. Hay otras, informaciones que tienen incidencia directa en el caso de Venezuela. Y esto tiene que ver, por supuesto, con el tema del vecino país de Colombia. Y es que justamente a raíz de las movilizaciones y de los desplazados, visto el conflicto interno con Colombia, pues hemos tenido el pronunciamiento de algunas de las autoridades venezolanas en relación a acoger, por supuesto, a todos los colombianos que están entrando a territorio nacional. Y esto, sin duda alguna, habla de la vocación de Venezuela como país vecino, como país hermano, que apunta justamente a tender la mano frente a situaciones indeseadas, como es el caso de los desplazados. Esperamos, por supuesto, que la situación en Colombia pues mejore y que lógicamente se lleguen a los mejores acuerdos posibles. Hay otros asuntos en el tintero para el caso de el posicionamiento de Venezuela en la escena internacional. Y no podemos dejar de mencionar entonces el pronunciamiento del canciller español el día de ayer. Y es que el canciller de España decía: bueno, Maduro es el presidente que irá a la ONU y es el presidente quien representa internacionalmente a Venezuela. Creo que en el caso nuestro nunca hemos tenido la duda, no ha habido lugar a la duda en ello, puesto que sabemos que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela es producto fue el resultado de unas elecciones pues pautadas conforme a nuestras normas constitucionales y a nuestras buenas prácticas electorales, y por supuesto dada una vocación democrática importante de los venezolanos. No obstante, pues sorprende de alguna manera este cambio en la postura de España, sobre todo viendo la reticencia que ha tenido la Unión Europea en reconocer los resultados electorales.
Pues sí, definitivamente desde este programa debemos darle la razón al canciller de España, y efectivamente el presidente Nicolás Maduro no solamente va a ser el presidente de Venezuela que vaya a la ONU o que represente internacionalmente a Venezuela, sino es el presidente que todos los demás países y que todos los demás estados y gobiernos del mundo, pues tarde o temprano deberán reconocer y trabajar conjuntamente con él y con los demás miembros de su gobierno a los fines de pues impulsar políticas conjuntas, políticas que permitan el avance conjunto entre las naciones para justamente aprovechar ese relacionamiento en función del bienestar de sus propios países o de los sectores de interés que acompañen ese relacionamiento. Pues bien, creo que hemos hecho un recorrido bastante, en una síntesis bastante apretada de lo que pudiera ser esta sección del enfoque geopolítico, y pues solo me resta por ahora invitarlos a que podamos seguir nosotros en contacto, que podamos seguir juntos conversando y reflexionando sobre los importantes asuntos de la escena internacional que tienen un impacto directo también en nuestro país. Quiero compartir, antes de despedirme con ustedes, lo que van a ser las posibles secciones o a lo largo del desarrollo de este programa, y es que vamos a estar encontrándonos en la sección de introducción al mundo global, donde allí pues bajo un carácter mucho más pedagógico vamos a poder ir examinando algunos conceptos, algunos asuntos que probablemente manejamos en términos diarios. Luego, pues tenemos una sección sobre la voz del ciudadano global, y es allí donde vamos a tener la oportunidad de compartir, la oportunidad de interactuar. Y por supuesto, en algún momento desarrollaremos, cuando así la coyuntura internacional lo amerite, análisis de casos históricos para que podamos comprender mejor el impacto de las relaciones internacionales y globales en nuestras vidas. Por lo pronto, para mí ha sido un verdadero placer acompañarles en esta primera edición del programa Mundo Conectado desde la multiplataforma Radio Nacional de Venezuela, a quienes agradezco enormemente el espacio para poder compartir y para poder reflexionar junto a ustedes. Seguimos entonces, les espero el próximo martes en nuestro próximo encuentro para seguir contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. La multiplataforma RNB, la señal que recorre la patria, presentó Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales con Elizabeth Pereira. La próxima semana seguiremos contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. El sur global.